Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Milton se ha ido, pero la tormenta política sigue haciendo auténticos estragos por los esfuerzos del gobierno federal para poder hacer frente a los huracanes, tras haber reconocido pocas horas antes que FEMA, la Agencia para la Atención de Desastres, que había quedado sin dinero. A menos de 48 horas de esa temida llegada del huracán Milton a nuestras costas, la cifra de muertos sigue en aumento. Aún hay millones de personas, a pesar del incalculable esfuerzo del gobernador DeSantis, que siguen sin electricidad. Se habla de aproximadamente unos 3.200.000. Sin embargo, a pesar de la destrucción y devastación que causó este poderoso ciclón que están viendo en sus pantallas en algunas áreas del centro de la Florida, aún tenemos que agradecer demasiado a Dios por el debilitamiento de este monstruo categoría 5, con una fuerza en sus vientos que llegó incluso a las 185 millas por hora y que milagrosamente fue degradándose hasta convertirse en un huracán categoría 3 cuando entró a primeras horas de la noche del miércoles en Siesta Key, a unos 70 millas al sur de Tampa. Un sorpresivo y alentador giro de último minuto hacia el sur que evitó su entrada por la bahía de Tampa tal y como estaba previsto, que es un área además más poblada y de más compleja evacuación, pero que a pesar de librarse del embate directo de Milton, pues también está sufriendo ahora una grave situación de emergencia al registrarse hasta casi medio metro de agua de lluvia en algunas de sus aguas. Y es que tristemente, a pesar de no ser el peor escenario que podía esperarse de un huracán que llegó a ser considerado durante su trayectoria el peor de este siglo por el propio presidente Biden, pues devastó el centro del estado de oeste a este, provocando serias inundaciones y mortales tornados que acabaron con la vida de al menos 12 personas hasta el momento, además, como les decía, de haber dejado a más de 3 millones sin electricidad. Se agravan aún más los estragos causados por el paso de Helene hace tan solo 2 semanas. Otro devastador ciclón que afectó el norte de la Florida y Georgia, devastó por completo varias localidades de Carolina del Norte y causó hasta hoy la muerte de más de 250 personas. Faltando solo 4 semanas para el día de las elecciones y con 2 de los estados más afectados por Helene, Carolina del Norte y Georgia, entre los 7 campos de batalla clave que probablemente van a determinar el resultado de las elecciones del 2024, la política de ayuda federal en caso de desastre está nuevamente al frente y en el centro de la campaña del expresidente Trump y de la vicepresidente Harris. Por un lado, el expresidente Trump ha insistido en que el gobierno federal no ha hecho lo que se supone que debe hacer, y en particular con respecto a Carolina del Norte, dejando a las personas damnificadas sufriendo injustamente, a la vez que afirmaba que el dinero destinado a la ayuda en casos de desastre se ha gastado en atender a los millones de migrantes indocumentados. Tal y como, por cierto, la portavoz de la Casa Blanca, Pierine, dejó entender en septiembre del 2022 en unas declaraciones en esa habitual rueda de prensa ante los periodistas, y que ahora niega. De la misma forma que han negado esta acusación contra FEMA, Biden y Kamala, a quien, por cierto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que de forma tan ejemplar ha estado liderando la crisis antes, durante y después de la llegada de estos huracanes, pues ha agradecido a Biden por su gestión, pero tuvo que pedirle a la señora Harris específicamente que dejara de querer asomar la cabeza en algo que no le correspondía, queriendo salir en una foto y anotarse un tanto político cuando lo único importante en este caso es el drama humano. Y mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que FEMA ha tenido que pedir un presupuesto de emergencia en el Congreso para atender este desastre, porque ciertamente el dinero del presupuesto anterior ya se había volado, se había gastado, tal y como aseguró su máximo responsable, el secretario Mayorkas, la pasada semana. Hoy, señores, la solidaridad se hace más necesaria que nunca. Los huracanes no son ni rojos ni azules, y los damnificados esperan como agua de mayo una mano para poder reconstruir sus hogares y también sus vidas. Comenzamos.
Bueno, y vamos a tener en nuestro programa al senador Rick Scott, que está justo recorriendo esas áreas que han sido devastadas tanto por Helene como por Milton. Y vamos a tener también reporteros que están distribuidos en diferentes áreas para que nos den también una visión de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a comenzar, si les parece, presentando a Lisette Fundora. Ella es periodista de Saltmark Media. Allí está con nosotros, también se encuentra con nosotros Leonardo Suárez, él es bombero y es una de las personas que más ha estado ayudando también en estas labores de rescate y de emergencia. Muchísimas gracias a los dos por tener la amabilidad de estar con nosotros. Gracias por tenernos. Gracias, sí, gracias. A ver, vamos a empezar, si les parece, por Lisette. Lisette, como les decía, es periodista de Saltmark Media. Ella se encuentra en el norte, en el área norte de la ciudad de Sarasota. Y me gustaría comenzar con ella porque hemos estado conversando en estos 2 días desde que tocó el huracán y tiene además una historia, además de profesional, personal, muy interesante que me encantaría que pudieras compartir en el día de hoy con nuestros televidentes. Cuéntanos cómo está en el día de hoy, en este momento, 48 horas después del huracán, el área donde te encuentras. Bueno, hoy temprano, en la mañana, sí, o sea, comenzaron las labores normales prácticamente para muchas, no oficinas, pero nosotros que trabajamos en medios como pues estamos aquí en la oficina. En el trayecto mío de la casa, que son aproximadamente 14 millas aquí a la emisora, sí pude apreciar la caravana de carros de la FPL que están ahora mismo en acción en el terreno. Estamos hablando sobre las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Ya era una caravana enorme de carros de FPL que podíamos ver por diferentes arterias de nuestra ciudad, moviéndose de un condado a otro, o sea, el condado de Sarasota al condado de Manatee. Realmente los impactos que tuvo Milton fueron devastadores, pero se había esperado lo peor, o sea, fueron menores de lo que se había esperado. Eso es una realidad. He visto, ya les comentaba antes, he visto pocos daños en estructura como se pensaba que iba a haber. Creo que la mayoría de las estructuras en lo que es el plano de la ciudad, pues han sobrevivido con los techos completos, con la estructura como tal completa. Sí hay mucha devastación en lo que es en toda la parte forestal, tendido eléctrico. Hay más de 3.3 millones de personas sin electricidad ahora mismo en todo el estado. Y en la parte específica donde yo vivo en el condado de Manatee, que son clientes de FPL, porque recuerden que hay otras compañías, hay más de 55,000 hogares sin electricidad, en el cual incluyo el mío porque tuve, vamos a decir que la desdicha de que viví el centro del huracán, o sea, el centro pasó por donde vivo, pasó por mi casa y bueno, viví ese desagradable momento. Primera vez que vivo el paso del ojo de un huracán, porque había vivido otros huracanes, pero no ese desagradable momento. Me dicen mis compañeros que ya se encuentra con nosotros el senador Rick Scott, que como les decía ha estado recorriendo varias de las áreas más afectadas por este ciclón y que en estos momentos además ha tenido la gentileza de acompañarnos unos minutos en una de las escalas de uno de esos recorridos. Senador, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Senador, cuéntenos un poco qué es lo que ha visto, qué es lo que ha vivido y dónde se encuentra en estos momentos. Bueno, yo visité a la costa oeste antes del huracán y después del huracán. Ahora es el momento de ver cómo están tus vecinos, tus seres queridos, personas de datos mayores o aquellos que pueden necesitar ayuda. Hablé ayer con el presidente Biden sobre las agencias federales que ayudan a todos los ciudadanos afectados por el huracán. Es importante poner un homenaje en agua estancada y evitar los cables eléctricos caídos, no utilicé generadores en interiores. Senador, yo sé que usted se ha reunido con el sheriff del condado de Lee, ha estado hablando con el presidente,
pero también insta, apoya, les dice a las personas que han sufrido estos embates que se comuniquen con su oficina si necesitan ayuda de FEMA o ayuda de SBA, de la Administración de Pequeños Negocios. Cuéntenos un poco, porque ha habido muchas críticas hacia FEMA por la falta de fondos. ¿Es la situación tan grave, senador? Es un problema. Instó a Chuck Schumer que vuelva a convocar al Senado de inmediato para que podamos votar sobre un paquete Bueno, está yéndose la señal. Vamos a tratar de mejorarla con nuestros compañeros, y cuando ya me digan que, acuérdense que están en un área donde obviamente no hay internet, donde no tienen electricidad en estos momentos, así que quizá esta conexión se va a complicar un poquito más de lo habitual, pero vamos a hacer todo lo posible de Buena Fuente con Marian para recuperar ese contacto con el senador. Pero mientras lo hacemos, estábamos conversando también con nuestra reportera que está en estos momentos de Sol Media en Sarasota, en el norte de Sarasota, y también con Leonardo Suárez. Leonardo es bombero y además es una persona que ha estado desde el primer momento al tanto de lo que está ocurriendo y también de los primeros que ha querido prestar su ayuda. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leonardo. De nuevo, cuéntanos un poquito tu experiencia, de dónde has salido y qué es lo que estás haciendo. Bueno, gracias por tenerme en tu programa, Marian. Desde antes del huracán nosotros estábamos ya en preparativo. Creo que todos los departamentos de la Florida, de los condados que están sido afectados por este huracán, inclusive del huracán Helene, ya veníamos ya preparándonos ya. El huracán Helene creo que fue la antesala de preparación para este huracán que nos golpeó fuerte, más duro todavía de lo que fue Helene. O sea, hemos hecho una combinación entre los gobiernos locales, o sea, ciudades, condados, estados y el gobierno federal. Y nos pusimos todos juntos para enfrentar y dar la respuesta adecuada a los residentes de todo el área de Tampa Bay. O sea, el área de Hernando, Pasco, donde estoy yo, Hillsborough County, Pinellas County, Sarasota. Creo que ha sido muy efectivo la voz de alerta a los residentes de evacuar si están en zonas de peligro. Creo que ha sido bastante las personas que han evacuado y han tomado en serio este huracán. Alrededor de 3.3 millones de personas han evacuado en el área de Tampa Bay. Muchos han salido fuera del estado de la Florida. Los que no han podido salir los hemos colocado en estos shelters que tenemos para darle cuidados médicos. Muchas de estas personas no pueden evacuar fuera del estado de la Florida y los tenemos en estos shelters que hemos preparado para ellos y darle el cuidado que necesitan. Desde ayer se levantó la voz de evacuación, o sea que pueden regresar a sus casas aquellos que pueden. Todas esas personas que necesitan cuidados médicos se han quedado en los shelters porque no tienen electricidad en sus casas. En este momento el área de Tampa Bay está totalmente oscura, tenemos demasiados desafíos con el problema de la electricidad y las comunicaciones en estos momentos. Yo no tengo electricidad en mi propia casa, o sea, desde que entró el huracán no tengo electricidad. Hoy por hoy todavía no hay electricidad en mi casa. Regresé a trabajar hoy y todavía no tengo electricidad. Eso es uno de los desafíos que estamos en estos momentos afrontando todos los residentes del área de Tampa Bay. Bueno, vamos a pasar ahora, si les parece, para conocer, como les decía, la historia de Lisette Fundora. Ella es periodista de Solmar Media, que nos está acompañando durante todo el programa. Sol, ¿cómo viviste tú el momento en el que Milton llegó a tierra? Bueno, les había comentado anteriormente y también lo vuelvo y lo comento, porque fue algo realmente impresionante. Nunca había oído el ojo de un huracán. Lo que más me llama la atención es que las personas que han vivido el ojo del huracán, pues siempre dicen que lo que viene detrás del ojo es peor. Y realmente lo fue. En el medio del ojo del huracán, pues vimos calma, vimos vientos como de 20 millas o quizás 15 millas. Y cuando pasa el ojo del huracán, aproximadamente duró
30 minutos, 35 minutos, cuando pasa ese ojo que nosotros cogimos la pared oeste del ojo, porque el Sarasota también cogió la otra parte, o sea, el condado de Sarasota, yo estaba en el condado de Manatee, que son dos condados vecinos, o sea, la línea que los divide es muy fina, es solamente una avenida, para que entiendan, son prácticamente la misma ciudad, pero ubicadas en diferentes condados. Cuando pasa el huracán, fue tremendo, o sea, yo creo que los vientos más fuertes, lo peor del huracán, yo creo que los estragos mayores que hubo producto de Milton fueron después de que pasó ese ojo, fueron los estragos peores. Sol, en este momento se habla de 12 muertos, pero también se sabe que la mayoría de ellos fueron producto de los tornados que obviamente estuvieron acompañando a Milton. Se hablaba de 40 tornados, de los que aproximadamente 11 tocaron tierra. ¿Qué se sabe sobre esto? Bueno, realmente la cifra de personas muertas ha ido aumentando. O sea, la cifra en el día de ayer se manejaba que eran 14, ya hoy son 16. Son 16 personas, como ya usted lo decía, muchos afectados por el tema de los tornados, que es algo inesperado. O sea, realmente el tornado viene asociado con el huracán, pero no sabemos si se van a dar los tornados. Hasta ahora la cifra está muy por debajo, lamentable pérdida de vidas humanas, pero está muy por debajo de lo que causó Helene. Ojalá, Dios quiera, pues que no aumenten las cifras de personas muertas, pero lamentablemente este tipo de sucesos siempre provoca este desastre. O sea, siempre hay personas que no terminan de evacuarse o contamos desgraciadamente con estos eventos meteorológicos que son los tornados que no perdonan. Realmente los tornados son implacables con la destrucción. Y ojalá, esperemos, Dios quiera, pues que no sigan saliendo el número de, o sea, no siga saliendo más número de fallecidos. Exactamente, Leonardo, porque fíjate, una de las cosas que siempre se comentan con los huracanes es que cuando las autoridades dicen que es una evacuación obligatoria, que es mandatoria, la gente tiene que salir y nosotros los medios de comunicación nos cansamos de decirle a la gente, señores, lo material se repone, la vida humana no. Hay muchas personas que insisten en quedarse. ¿Cuál es la diferencia entonces, si pueden mantenerse aún en sus hogares, entre una evacuación mandatoria u obligatoria y una recomendación de evacuación? Bueno, se le pone la categoría de mandatoria porque es algo que es urgente, que puede peligrar para tu vida, pero no quiere decir que sea obligada. Esto es un país libre, pero las libertades tienen responsabilidades también. Y la razón que le decimos a las personas que evacúen es porque a partir de las 45 millas por hora de viento sostenido, no de ráfaga, de viento sostenido, los equipos de emergencia, o sea, los vehículos de emergencia, los departamentos de bomberos no pueden asistir, no pueden responder llamadas a esa velocidad del viento. ¿Ves? Es un protocolo que está empleado en el estado de la Florida y que se debe seguir en este tipo de eventos para salvaguardar también las vidas de los rescatistas, de los policías, etcétera. ¿Ves? Estamos viendo unas imágenes que son realmente dantescas, o sea, ahí pueden darse ustedes cuenta del volumen que alcanzaron las aguas. No solamente son coches cubiertos, sino incluso primeros pisos que han sido completamente anegados por el agua, y dando gracias de que esa marejada ciclónica, al menos en lo que es la bahía de Tampa, en lugar de arrastrar más agua, lo que hizo fue sacar el agua y llevarla hacia el océano. Imagínense solo por unos segundos que hubiera sido como se esperaba, hacia lo contrario. Pero también, Lorenzo, uno se pregunta, ¿cómo se coordinan esas labores de rescate? ¿A qué se le da obviamente prioridad? ¿Cómo se prepara uno? Estuve escuchando y viendo el día del huracán que el llamado Task Force 2, que es una fuerza especial de aquí de Miami, estaba también completamente lista para poder ir al lugar donde más se les pudiera necesitar, en esa zona central de la Florida. Pero ¿cómo se coordina y cómo se prepara? Cuando son varios departamentos como el tuyo, policía, Task Force 2, ¿cómo se hace? Ok, el estado de la Florida tiene unos equipos de operaciones especiales que se llaman Task Force. Cada condado tiene, los condados más grandes del estado de la Florida tienen un número. Por ejemplo, el de Miami tiene 2, el de Orlando tiene 4, el 3 creo, o nosotros tenemos el 3, el de Orlando tiene 4. O sea, Jacksonville tiene otro número. O sea, todas esas personas cuando llega todo ese personal cuando llega a un evento de esto, se reúnen y se mandan hacia el lugar donde está sucediendo el evento. Todo esto
Este equipo especial trabaja coordinadamente porque ellos tienen sus propios protocolos y sus propias comunicaciones para hacer este tipo de rescate difícil. ¿Ves? Y el gobernador, cuando el gobernador, por ejemplo, se pone obviamente al frente de todo esto, dice, hay Guardia Nacional, estamos todos listos para cualquier emergencia que sea, bueno, pues como se esperaba Milton, que en un principio se esperaba que fuera un monstruo de 185 millas por hora, un categoría 5, no se había visto realmente una cosa con ese volumen, llegar a las costas de la Florida. ¿Cómo se coordina exactamente? O sea, yo me imagino, que, como me estás contando, que cada condado, cada ciudad tiene esos equipos que van hacia el lugar de los hechos. Pero como ocurrió, por ejemplo, el 11 de septiembre, donde iban cuadrillas de diferentes partes del país, de diferentes partes del mundo, finalmente, ¿cuál es la voz de mando? ¿Cómo se dirige eso? O sea, eso se coordina a través de una cadena de mando, que vienes desde acá arriba y vas hasta abajo de esa cadena de mando. Nosotros nos comunicamos a través de un protocolo federal que se llama ICS, Incident Command System. Ese protocolo está creado por el gobierno federal después del 9/11, por la descomunicación que hubo a través de los ataques del 9/11. Muchas agencias estaban trabajando en un solo lugar y nunca se pudieron comunicar a la misma vez. O sea, se trabaja a través de ese protocolo que es diseñado en este momento por FEMA. Lorenzo, en estos momentos, en este instante, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Cuál es el área más damnificada y cuáles son la ayuda que se está recibiendo? El área más damnificada en estos momentos es el área de la playa y la parte de la bahía de Tampa por las inundaciones. La parte de la playa fue donde más golpeó el viento y la entrada del mar. Es la más damnificada. Y la razón que es la más damnificada es porque Helene, o sea, el huracán anterior de hace 10 días pasó cerca por ahí y destruyó, hizo mucho destrucción. Ya la basura, de hecho, estaba en la calle cuando llegó este huracán Milton. O sea, no nos estábamos recuperando todavía cuando nos azotó un segundo huracán. O sea, habían toneladas de basura, de escombros en la calle que se convirtieron en proyectiles cuando entró el huracán Milton. Ya estas personas estaban tú sabes, estaban bastante vulnerables, si podemos decir, con el primer huracán, y entonces este huracán vino literalmente a ponerle la tapa al pomo. Siempre se habla, obviamente, de que la cifra de muertos tristemente se eleva a medida que pasan las horas, precisamente porque hay muchas de esas áreas que están inundadas, otras que, por ejemplo, las casas están realmente destruidas y esos números no se pueden ir cerrando hasta que no pasan, obviamente, semanas, no pasa tiempo y ya, obviamente, no hay más remedio que dejar esos números cerrados con lo que se tiene hasta ese momento. No es por asustar a nadie, pero hemos tenido primero a Helene, ahora a Milton, y hay posibilidades de un tercer huracán, del famoso Nadine, que ojalá y no llegue, que se nos vaya para otro lado, pero serían 3 ciclones prácticamente seguidos. Y la gente tiende a lo siguiente, y no sé si estás de acuerdo conmigo, tú eres el experto en eso. Desde Andrew, una de las grandes cosas que ocurrió con Andrew, que devastó el sur de la Florida, fue que la gente seguía la fábula de Pedrito y el Lobo. Mira que viene el huracán, me preparo, no viene. Viene el huracán, me preparo, no viene. Viene el huracán, me preparo, no viene. Y así llegó al momento donde la gente empezó a pensar que no iba a venir nunca y empezó a bajar la guardia. Y esto realmente es extremadamente peligroso, porque ahora llevamos, por ejemplo, Helene y llevamos Milton, que gracias a Dios en el sur de la Florida, concretamente en los condados Miami-Dade y Broward, no ha afectado, pero la gente se preparó y se preparó obviamente a conciencia. No hay que bajar la guardia, nunca hay que bajar la guardia. No, y te voy a explicar por qué. Cuando Andrew no existía la tecnología que tenemos ahora no, la tecnología nos dice muchísimo con anterioridad. Nosotros, o sea, tenemos una posibilidad, por ejemplo, que no tienen las personas que viven en Arkansas, que están esos tornados poderosos que no avisan, o sea, te arrasan en una casa en cuestiones de segundos. Nosotros tenemos tiempo para prepararnos, para evacuar, o sea, esa es la posibilidad que nos dan los huracanes y la tecnología que tenemos ahora. Por ejemplo, mira, te voy a explicar. El huracán entró por Tampa, pero mira, por San Luis, ¿quién iba a esperar que en Port St. Lucie iba a pasar destrozo? Las personas de Port St. Lucie ni se imaginaban que iban a pasar 10, 12 tornados por San Luis y destrozar todas sus casas. O sea, 9 muertos en el área de West Palm Beach y Port St. Lucie. ¿Quién iba a pensar que esas personas iban a morir? Yo les aconsejo siempre a todas las personas que estén bajo el radio
del huracán, el diámetro del huracán que esté tocando, que siempre se preparen, que no se confíen, que estos monstruos naturales te dan sorpresa, desgraciadamente. Y fíjate si es importante lo que estás diciendo, que muchos dicen, bueno, pero es que es verdad, la tecnología avanza. Yo en 30 años que llevo acá y cubriendo estos huracanes a nivel internacional, con el Centro Nacional de Huracanes, con los meteorólogos bueno, más afamados que tenemos para el mercado en español, todos coinciden en lo mismo. No dejan de ser fenómenos impredecibles, es decir, una corriente de aire, una masa de humedad puede hacer que se ralenticen en su paso y que ganen fuerza, o puede ser también que vayan bajando en fuerza, pero como ocurrió con Milton, ganen en extensión, es decir, que si había un cono más o menos que estaba previsto así, pues al ganar en extensión haya condados alrededor de ese cono que sorpresivamente también se puedan llegar a ver afectados. Y los vientos son fuertes, así que vamos a ver si les parece a ustedes algunos de los damnificados que tristemente sufrieron el embate de Milton en sus hogares. You know, when you at home and you don't think this is going to happen, you don't think that something's going to come and just rip away your whole life. You don't think about that. So this is home and it's gone. Home is gone. So home ain't home no more. So yeah, I'm very emotional. I knew that. I said, baby, we gotta go, but we ain't gonna survive this. So we ended up going to a shelter and trying to wait it out. But as we were there, he was talking to one of his friends, and they was telling him, I see your roof lifting up. It wasn't gone then. Then we got another text message saying, your roof gone. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Uno tiene que estar realmente en la piel de esas personas, además que podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Pero quien ha estado también en contacto con más gente, con más damnificados, quien ha podido medir realmente cuál ha sido la realidad 48, 72 horas después del embate de Milton, ha sido Lisette Fundora, como les estaba comentando. Lisette, ¿cómo fue la situación de los refugios? ¿Había suficientes refugios acondicionados? ¿La gente obedeció esa orden de evacuación mandatoria en las áreas que eran más peligrosas? ¿Hubo alguna necesidad especial? Sí, realmente los refugios sí acudieron las personas, incluso hasta el último minuto estuvieron entrando las personas en los refugios. La noche, o sea, esa noche cuando empezó el embate del huracán, el miércoles, todavía había personas que estaban yendo a los refugios. Así que los refugios, incluso en estos momentos, también siguen las personas en los refugios porque, como acotaba el otro entrevistado, pues no hay electricidad en muchos de los lugares y entonces permanecen las personas en los refugios. Pero sí, incluso cercano aquí a la emisora, estuvimos haciendo un trabajo de campo antes de que llegara el huracán. Tenemos varias escuelas y sí, las escuelas estaban bastante llenas. O sea, las personas sí se movieron a los refugios, incluso personas que no estaban en áreas de evacuación, pero que vivían en edificios o temían que no fuera a ser seguro, pues se movieron también a un refugio. Siempre hay personas realmente que no cumplen con estas labores, estas órdenes de evacuación, a pesar de que constantemente después se está informando, lo estamos informando. Aquí hicimos una labor extrema con el tema de hacer un llamado a la población a su seguridad, a preservar la vida, a que lo más importante pues es preservar la vida. Aquí en nuestras emisoras pues hicimos un trabajo arduo, pero siempre lamentablemente hay personas pues que no quieren abandonar sus propiedades, que piensan que pues no va a ser tan peor, o sea, no va a ser tan grande la situación. Y es que realmente o no han vivido un huracán anteriormente o no saben, no calculan la magnitud de los daños que puede causar y sobre todo el daño tan grande que puede causar para la vida, que puede causar la muerte. Así es, me dicen mis compañeros que tenemos al senador Rick Scott nuevamente con nosotros. Senador, I'm sorry for the communication, but I understand that you're in an area that is very difficult to communicate right now. But I would like to ask you, sir, about FEMA, because there's a lot of people who is worried, really worried about if this agency is fully founded, if they have money for the people that in this moment right now need their help. Well, sí, es,
yo estoy muy preocupado que FEMA, SBA, HUD, USDA tiene los fondos necesarios para ayudar a los floridanos y otros estados que afectados por los huracanes. Yo hablé con el presidente Biden ayer. Si el presidente hablé, es importante para usted. Instó a Chuck Schumer a que vuelva a convocar al Senado de inmediato para que podamos votar sobre un paquete de desastre para financiar a FEMA, SBA, HUD y USDA para ayudar a nuestras comunidades. Es importante para muchas personas en nuestro estado. El senador, exacto, está diciendo que van a tener esa reunión en el Senado. Importante, obviamente, para que una vez que FEMA termine de hacer esos assessments, sea completamente refundado y pueda tener el dinero necesario para ayudar. Senador, ¿cuáles son las necesidades mayores que ha visto usted a su paso por las áreas más afectadas? Right now, you just went to Fort Myers. You're going through the different areas. Which, sir, you think are the most important needs at this time? Well, toda la costa oeste tienen problemas. Mucha agua. Si estoy en contacto constante con las autoridades locales, los sheriffs y los oficiales de gestión de emergencias para asegurarme de que todos tengan los recursos que necesiten para responder a la tormenta. Yo tengo 9 oficinas para los floridanos para ayudar a los problemas de FEMA, HUD, SBA. But Tampa tiene muchos problemas, Orlando, Pinellas County. Sí, hoy visité Tampa y Sarasota. Mañana visité otras ciudades para entender los problemas. Senator, I know that you and Marco Rubio have written letters to President Biden to support the Florida states, but also the Seminole Tribe of Florida's request for pre-fall emergency declaration ahead of hurricane. You did it now, sir, you did it before, but can you tell us a little bit about that? Yeah, es importante que el gobierno federal es un compañero de el gobierno local del estado para ayudar a los floridanos. Yo escribí con nosotros escribimos Marco Rubio y yo una carta para el presidente Biden que es importante su ayuda para los floridanos. So I mean, you have to get these emergency declarations to be able to get the funds. Mm-hmm. Senator, you're doing great on the polls. Are you happy about these numbers? Oh, I'll repeat it. You're doing great on the polls. I think that you're having a great advantage right now. Are you happy about these numbers, sir? Yo trabajo duro para ganar la elección. Los votantes hispanos son muy importantes para mí. Todos los votantes están muy importantes para mí. Que necesitan un gobierno que valore la fe, la familia, la economía, una educación de calidad, comunidades seguras. Sí, yo trabajo duro, pero que es importante es 5 de noviembre a los votos. Senator, thank you very much for having the courtesy to be so nice to be with us today from the Hillsborough County. And muchísimas gracias, senador, por haber tenido la amabilidad de estar con nosotros desde el condado Hillsborough. Quiero invitar también a nuestros televidentes a que cualquier duda, cualquier comunicación que quieran mantener con el senador lo pueden hacer a través de su página web www.rickscott.senate.gov.
/contact. Así que ya lo saben, entren en la página de Rick Scott, donde pueden hacerle cualquier tipo de preguntas al senador. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar de inmediato con mucho más aquí en De Buena Fuente. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tienes Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes café. Bueno, yo les decía que en medio de un desastre como este, quizá la solidaridad tendría que emerger por encima de cualquier cosa, pero es obvio que a tan poquito tiempo de una elección presidencial, pues tanto uno como otro candidato se están lanzando piedras al respecto. Ahora hay que hacer también una diferenciación y me parece importante hacerla porque es justo. El expresidente Donald Trump, antes incluso de que Milton tocara tierra, ya había permitido que el resort que tiene en el Doral, el Doral Trump Resort, pudiera albergar a más de 250 electricistas de la FPL que en ese momento estaban empezando a reunirse para poder atender las emergencias. Abrió también una cuenta de GoFund, que en estos momentos tiene cerca de $300.000 también para ayuda de los damnificados, y sin ser presidente y sin contar con ayuda federal por parte del gobierno, él mismo fue a las áreas afectadas por Helene y lo hizo cargado con suministros y además acompañado de Elon Musk, que permitió también que algunas de esas áreas pudieran tener internet gratuita. Eso es lo que, independientemente de que sea Trump o que sea Kamala, se llama un servidor público, una persona que puede utilizar su cargo, su imagen al servicio de los demás. Pero también está el otro lado de la moneda, el de que quiere salir a la foto a como de lugar, pero nunca se ha preocupado, nunca ha visitado esas áreas, a no ser que lo haya hecho su contrincante primero y que entonces se encuentre en una cierta desventaja. Entonces, si él lo hizo, yo lo voy a hacer también. Y eso ocurrió con la señora Harris. Vamos a escuchar, si les parece primero, qué fue lo que dijo el gobernador DeSantis a este respecto cuando la señora Harris insistía en llamar y en llamar por teléfono. Vamos a escucharle. My focus has not been on dealing with Kamala Harris. I saw the news report. I didn't know she tried to contact me. But I'd also say it's not about you, Kamala. Right. It's about the people of Florida. My focus is exactly where it should be. And I can tell you this. I've worked on these hurricanes under both President Trump and President Biden. Neither of them ever tried to politicize it. She has never called on any of the storms we've had since she's been vice president until apparently now. Why all of a sudden is she trying to parachute in and inject herself when she's never shown any interest in the past? We know it's because of politics. We know it's because of her campaign. I have zero time to entertain these political games. We're going to continue to do what we need to do to prepare and respond to what may be one of the most damaging storms in the history of the United States. So she says focusing on protecting your people is selfish. I think she ought to look in the mirror. Bueno, yo creo que más claro no pudo estar, más claro el agua. Cero tiempo en un momento de una emergencia para poder atender caprichos o para ayudar a una persona a caer en paracaídas y apuntarse un tanto político que no le corresponde. Pero vamos a escuchar también qué fue lo que pasó en los rallies, en algunos de los rallies de Donald Trump, donde él seguía insistiendo en que FEMA no tenía dinero, se le había acabado el presupuesto, porque se había triangulado de alguna manera para ayudar a los inmigrantes ilegales a tener alojamiento y a tener también comida. Vamos a escucharlo. The worst
rescue operation la in peor history. operación de rescate In North Carolina, en North Carolina. the worst. And we have another big one coming in, but the worst, the one in Sabemos North que viene uno en Carolina, camino, Georgia, Alabama, pero Virginia, Georgia, Alabama, was pieces of Florida got hit. I mean, it's incredible. Florida también resultó alcanzado y ha sido la peor ejecución nunca. ¿Dónde está el dinero de FEMA? Ha ido a parar a los inmigrantes ilegales, a muchos de ellos, miembros de pandillas que han salido de prisiones, palabras que además, déjenme decirles, fueron inmediatamente rebatidas por el presidente Biden de esta manera. ¿Me estás bromeando? Señor presidente Trump, expresidente Trump, tenga una vida, por favor, tenga una vida. Pero ¿está usted de acuerdo con lo que dijo el presidente Trump? No hay cierto... No, y esa es la verdad, lo que yo he dicho es la verdad. Bueno, pues esas eran las palabras de Biden, por supuesto, tratando de evitar que se pueda hacer esa triangulación entre el dinero que tiene FEMA para desastres con la posibilidad de que pudiera haber sido utilizado para los inmigrantes indocumentados que están en estos momentos en este país. Pero, por cierto, también hay que ser honestos y decir que la manzana de la discordia fue el propio secretario Mayorkas, que es quien tiene a su cargo esta agencia para la atención de desastres, que es FEMA, y que la semana pasada aseguraba, después de Helene, que no iban a tener dinero suficiente para esa segunda parte de la atención a Helene, y mucho menos si llegaba otro huracán. Bueno, el huracán llegó y, como estaba previsto, no tenían ese dinero y se tuvo que aprobar un presupuesto de emergencia por parte del Congreso. La señora Pierin, que como saben ustedes es la portavoz de la Casa Blanca, fue quien en el mes de septiembre del 2022 dijo en una rueda de prensa ante los medios de comunicación que el tema de FEMA era que se había utilizado parte de ese dinero para programas de ayuda a los inmigrantes, y eso es lo que ha derivado después en que se pensara que el dinero o la falta de dinero de FEMA estaba precisamente motivado por esa triangulación que la señora Pierin dijo en el año 2022. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida, porque hay una parte que a ustedes les va a importar, y es qué se hace después de la tormenta. Ahora ha sido en el centro, nos puede tocar a nosotros también aquí en el sur de la Florida. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en mente? Y si hemos sido víctimas, lamentablemente nuestras casas han sido damnificadas, ¿cómo se puede paliar lo que ha ocurrido? Ya regresamos. Bueno, acá en el Departamento de Radiología de las Clínicas Univida, junto al técnico Oscar Villegas, que me acompaña. Don Oscar, ¿aquí le llegan muchísimos pacientes diariamente? Sí, llegan muchos pacientes diariamente. ¿Y ustedes están abiertos de qué día a qué día? Estamos abiertos desde lunes a viernes, todos los días de 7:30 de la mañana a 4:30. Por lo general, ¿qué tipo de rayos X hacen aquí? Aquí hacemos rayos X de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, sobre todo tronco y extremidades, de todo tipo. Se hace placas del cráneo, cervical, del tórax, abdomen y sobre todo lumbares y de las piernas, sobre todo las rodillas, que los pacientes tienen muchas dolencias, sobre todo de esas zonas de la parte del ciático con la parte lumbar y la parte de la rodilla. Son una de las cosas que más adolecen los pacientes. Qué maravilla, ahí lo tienen, es el Departamento de Radiología en las Clínicas de Univida, a la disposición de todos los pacientes. Bueno, yo les estaba comentando que cuando tristemente llegan estos momentos y llega un huracán y uno tiene tantas cosas absolutamente en mente, quizá la prevención forma una parte importantísima, no solamente de salvar nuestras vidas, sino también de salvar nuestro patrimonio. Y para eso, pues lo mejor es tener a mano toda la documentación quizá que se necesita y echar un vistazo a nuestros seguros. Hemos querido invitar a Geraldine Bichoc, usted sabe que es la vicepresidenta de operaciones de Univista Insurance, para que ella nos ayude también un poquito a entender cuáles serían, muchísimas gracias por estar con nosotros, esos primeros momentos previos al huracán. ¿Qué se debe hacer en lo que respecta a los seguros, Geraldine? Muy importante siempre tener documentación a mano, como bien dices, Marianne. También tener fotos y videos de las condiciones de nuestras propiedades antes de la tormenta, ya sea su hogar, sus pertenencias personales dentro del hogar y sus automóviles. Y cuéntame, uno tiene que revisar la póliza. ¿Las pólizas se pueden cambiar
antes del huracán? ¿Hay algún plazo donde tú puedas cambiar tu póliza si ves que de repente tiene un deducible alto, un deducible más bajo, quieres que te incluya más, que te incluya menos? ¿Cómo funciona eso? Muy importante que revisemos con anticipación, ¿verdad? Porque sí, como bien dices, las compañías de seguro típicamente cuando ya se aproxima una tormenta cierran la capacidad de hacer cualquier cambio o de añadir cobertura o de bajar el deducible, por ejemplo, que es muy común que piden los clientes. Así que es importante revisar con antelación las coberturas porque sí, las compañías de seguro definitivamente tienen un plazo donde van a cerrar los libros y no van a permitir hacer ningún cambio. Y una cosa muy importante, y no porque estés tú acá de Univista, contar siempre con una compañía de seguros sólida, en primer lugar, que cuando ocurra un desastre de estas características no te tengan al teléfono 40 horas, que no sientas que no te están atendiendo y lo peor, que después de que has estado pagando tanto tiempo tampoco te respondan de la forma adecuada. Cuéntame cómo funciona Univista a este respecto. Nosotros tenemos atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Muy importante destacar que trabajamos con compañías que son serias, que son nacionales, marcas que tienen una estabilidad financiera muy sustancial. Tienen atención también en las compañías, no solamente a través del teléfono, porque muchas veces los teléfonos están colapsados o no funcionan, pero también por redes de internet. Tienen servicios para reportar a través de sitios de web los reclamos, pero siempre apoyándose con una buena agencia que trabaje con buenos productos, que represente excelentes compañías. Esa es la clave para estar tranquilo antes de la tormenta y después para estar indemnificado después de una tormenta. ¿Cuál es el plazo que tiene una compañía de seguros para poder ayudar en sus necesidades al afectado? Típicamente hay un plazo de 30 días, ¿no? Donde sería como un estándar de que tienen para investigar, para documentar, para hacer lo que es la tasación de los daños. Muy importante siempre, después de la tormenta, también documentar bien los daños. Y una cosa que muchos de los clientes con que conversamos desconocen es que el contrato de seguros contiene una cláusula donde nosotros como clientes, como asegurados, tenemos un deber de mitigar el daño. O sea, si hay un hueco en el techo, por ejemplo, debemos de mitigar el daño tapándolo y para prevenir más daños. Lo mismo con los automóviles, siempre tratar de prevenir, de mitigar daños adicionales. Geraldine, tristemente los precios de las compañías aseguradoras de los seguros han subido exponencialmente. Hay muchísima gente que honestamente no los puede pagar, no pueden pagar que les hayan subido el mortgage, que les estén subiendo a veces los assessments en sus hogares, en sus casas y encima además las compañías aseguradoras. Pero llega una situación como esta y todos nos damos cuenta de la necesidad de tener nuestros bienes de alguna forma también garantizados. Para esas personas que no tenían seguros en sus casas durante tiempo o que fueron negado el seguro incluso por la típica del Estado, por Citizen, que no tienen coberturas de seguros, ¿qué les ofrece Univista? Le ofrecemos muchísimos planes diferentes, ¿verdad? Tenemos todo tipo de opciones y eso es lo más importante, aconsejarse. Muchas veces hay mala información, tenemos la costumbre de hablar con seres queridos, personas que no son expertos en su campo, ¿verdad? Entonces, pastelero a sus pasteles. El agente de seguros tiene una licencia de seguros y puede proveer muchas opciones de un seguro básico que sería catastrófico, ¿verdad? Que no va a tener una cobertura totalmente amplia, a una cobertura totalmente amplia. Y lo más importante es cotizar e informarse, porque a veces es una ignorancia propia, ¿no? Que dice no puedo o me negaron en el pasado. El seguro y la industria cambia constantemente. Hay compañías nuevas que han entrado al mercado para ayudar a los clientes y proveer más opciones. Así que, como bien dices, anteriormente estábamos sujetos al mercado de último recurso, pero hoy en día hay muchas más opciones y es importante valorar eso y también valorar que no solamente es el seguro de su casa, sino el seguro de inundaciones. Muchas personas desconocen que todo lo que es marejada ciclónica no está cubierto en la póliza de seguros de casa. Entonces eso es un detalle importante para considerar, que serían 2 pólizas las que debemos de contemplar en lo que es el seguro de hogar. Fíjate, lo que se ha dado estas últimas semanas, y yo incluso en el programa de radio tuvimos algunas de las personas que se han visto tocadas por los bancos con esto, es que muchas áreas, por ejemplo, que no estaban en zonas de inundación,
ahora en estos momentos están recibiendo cartas de sus bancos diciendo que si no toman ellos una póliza de inundación, ellos mismos, el banco, les va a poner una. Entonces la pregunta que se hacía mucha gente es, yo sé que FEMA puede estar en un problema grave ahora de presupuesto, pero si un área, Geraldine, que estaba, por ponerte un ejemplo, en el Doral, no se inundaba hasta el día de hoy, ¿cuál es la razón para que ahora le obliguen a poner una póliza de inundación si es un área que no ha cambiado de un año para otro? Bueno, realmente la designación del Flood Zone X, que es la zona X, es de bajo riesgo. Pero si vives en una península, todas las personas deben de saber, ¿verdad?, que el riesgo de inundación existe. Y en unas áreas son menos considerables, ¿verdad? El riesgo es mínimo, pero existe el riesgo. Y de hecho hemos visto en tiempos recientes donde en áreas locales como el Doral y áreas que en otros años quizás no se inundaban, estamos viendo que por niveles del mar o demás situaciones en la infraestructura, el crecimiento de la población y demás situaciones externas a lo que es el seguro como tal, está causando este riesgo que se agudice. Y en esos casos lo importante entonces es que tenga la oportunidad la persona de buscar el seguro que más se adapta a su bolsillo y a sus necesidades y no dejar que el banco, por imperativo legal, te vaya a poner a ti la póliza que ellos quieran. Justamente, además que la póliza del banco, que se llama Forced Placed o Lender Placed, deben poner atención a eso, no cubre al cliente. Es solamente para garantizar de que el banco, en caso de que la casa, el hogar esté completamente dañado, reciba dinero para pagar lo que es la deuda sobre la casa, pero no protege al cliente de ninguna forma. Pues Geraldine, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado estos tips, porque la verdad que la gente tiene una enorme, fíjate, siempre hablamos de seguros y tal, pero hay una enorme desconfianza y sobre todo desinformación sobre esto. Por eso es importante que personas como tú, vicepresidente de operaciones de Univista Insurance, esté con nosotros en el día de hoy para ayudarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros, señores, antes de llegar al final, quisiera que escucháramos también a uno de los sheriffs que están en el condado Monroe para que nos cuente también cómo se están llevando a cabo esas labores de rescate y qué es lo que ha pasado hasta este momento. In this type of area, the University of South Florida University area is normally a dry area. To see this unprecedented flooding, I can only imagine how scary it was. Please be careful. If you feel better, go on the dry ground. We can take you there. If we don't have our airboat, our John boat, these rafts, our amphibious vehicles, rescues like this don't happen. You just hang on there and be careful. I tell you what, this had to get scary. They said they had water coming in up over their knees and highly frightened, and you have someone who struggles here with some medical conditions. I imagine they were quite frightened. There you go, just slide yourself in, take your time. Yep. Take your time. Y bueno, después de ver estas imágenes, como les decíamos, hay que dar tantas y tantas gracias a Dios de que a pesar de que nos venía ese monstruo categoría 5 con vientos de 185 millas por hora, se ha reducido obviamente a los daños graves, por supuesto también mortales en el centro de la Florida, pero que a nosotros por el momento no nos ha impactado. Que solamente les puedo comentar antes de despedir este programa especial sobre el huracán dos cosas. Uno, la prevención, importantísima esa prevención a todos los niveles. Las cosas materiales siempre pueden reponerse, pero la vida humana no, y eso es lo que usted tiene que tener siempre en mente. Y dos, que como les decía, los huracanes no son rojos ni son azules, los huracanes son solo uno y se espera de nuestros políticos y se espera de todos nosotros esa solidaridad tan necesaria para las personas que en estos momentos lo han perdido todo, pero que conservan la esperanza. Que tenga una buena noche.